26 jornadas para la electoral del 2 de junio, 26 días, 14 minutos, 0 segundos, es lo que me está indicando el reloj retroactivo. Y respecto al sexenio del presidente de la República, le restan 147 días con 5 horas y 58 minutos. Los segundos, bueno, los segundos vuelan. Vamos directamente a Tijuana. Allá se encuentra mi compañera Rocío Galván de Fórmula Tijuana. Ella tiene la información de lo que ha estremecido a la opinión pública a partir de la confirmación el viernes por la noche de la identidad de los dos surfistas australianos y el surfista estadounidense, quienes fueron asesinados allá en Ensenada, muy cerca de Ensenada, Baja California. Se está organizando una cooperacha para poder repatriar los cuerpos. Ya está la familia por acá. Por México han recibido directamente la información de la Fiscalía del Estado. Rocío, estamos contigo, adelante, ¿cuáles son las novedades? ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto, igual que a la audiencia y al equipo, y decirte que son dos caras de la moneda. Por una parte, lo que tú mencionas, esta colecta que se está haciendo para poder trasladar los cuerpos de los australianos. Sus padres viajaron 20 horas para llegar a identificar a estos desafortunados surfistas, uno de 30 y uno de 33 años, que murieron asesinados, pues prácticamente después de que nadie los vio, Pepe, de acuerdo con el forense, cuando los rescataron de ese pozo de 15 metros de profundidad que tenía agua, tenían 7 días de haber sido asesinados con un disparo en la cabeza. También por lo que respecta al surfista estadounidense Carter, sus padres también acudieron al Servicio Médico Forense de Ensenada y ayer por la tarde se estableció una cita de la tarde para decir que los padres de los tres surfistas llegaron a las 3 de la tarde en promedio al Servicio Médico Forense de Ensenada y 3 horas después habían terminado los trámites de identificación de los cuerpos. Eso por una parte. Por la otra, Pepe, bueno, pues las diferentes representantes de los sectores en Baja California, tanto la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, como los dirigentes del sector turismo reconocen el daño que le hace a la entidad un acontecimiento como este, y a una zona como Ensenada, que tú sabes, pues un alto porcentaje de su economía está basada precisamente en el turismo. Ayer domingo, también por la tarde, Pepe, alrededor de 300 surfistas hicieron una manifestación. En una tabla de surf pusieron el mensaje a Australia, estamos contigo. Y bueno, solicitaron a las autoridades que se esclarezcan hasta el fin todo lo que ocurrió. Ayer preguntábamos, Pepe, en la rueda de prensa que dio la fiscal Marilena Andrade, que por cierto hoy hemos tratado de establecer contacto con ella por medio de sus voceros para tener un enlace precisamente con este programa y no ha contestado. Ayer la fiscal decía que el motivo de la muerte de estos 3 surfistas fue un intento de robo, porque los criminales pasaron, vieron el auto y se quisieron robar las llantas y otras partes del vehículo. Sin embargo, la zona, Pepe, conocida como La Bocana, en la delegación de Santo Tomás, es un lugar bastante alejado de la carretera. Estoy hablando de un camino de brecha de entre 30 a 40 kilómetros. No es tan accesible, no pasan comúnmente personas por ahí, aunque el lugar sí es conocido por los que practican el surf, por los acantilados y el paisaje, que realmente es muy bello. Desafortunadamente fue la tumba para estos 3 surfistas y bueno, pues estamos esperando todavía lo que tiene que ver con quién los mató. Hay una persona detenida, un delincuente que había sido procesado por narcomenudeo y por violencia familiar, que se llama Gerardo, tiene 27 años y le dicen el Quecas, y la persona que es su pareja, que se llama Giselle, y que fue la pista con la que dio la policía porque tenía el teléfono celular de uno de los turistas. Eso es lo que tenemos entre todo este recuento de todo lo que ha ocurrido este intenso fin de semana. Y bueno, pues decirte, Pepe, que la gobernadora, todos están pues diciendo que es un hecho aislado y que el turismo está seguro para venir a Baja California. Es lo que podemos decirte. Sí, te entiendo claramente. Las circunstancias implican que los 3 jóvenes de 30 a 32 años, los 2 australianos y el estadounidense Carter Road,
me refiero a Jake y Callum Robinson, hermanos al parecer, fueron asesinados a tiros, un tiro en la cabeza, y los cuerpos fueron depositados en un pozo, justamente en esa zona de La Bocana, donde se prestaban para realizar el surfeo. Según nos explicaba el viernes en la noche, cuando todavía no era absolutamente confirmado que se trataba de los cuerpos, pero no cabía la menor duda de que sería confirmado el hallazgo de los tres hombres, lo que ha suscitado, por supuesto, reacciones en México y también en Australia y en Estados Unidos. Pues te agradezco mucho, Rocío, la información. Todavía quedan pendientes dar con los ejecutores, los asesinos de estos surfistas reportados como desaparecidos exactamente el día 27, que fue el sábado de la semana pasada. Es decir, no este sábado pasado, sino el anterior, hace 10 días. Sí, Pepe, de hecho, ayer la fiscal reconoció que fue hasta el 30 de abril cuando ellos iniciaron los trabajos de investigación, porque aunque ellos fueron vistos por última vez con vida el 27 de abril, fue su madre la que mandó un SOS por redes sociales, y fue hasta el 30 de abril cuando ellos tomaron el caso en sus manos. Y bueno, pues eso, te digo, falta la reconstrucción de hechos, falta saber muchas cosas de cómo ocurrió todo esto. Ella dijo que fue un intento de robo al que se opusieron los surfistas y que al oponer resistencia les quitaron la vida de esta manera. Pero bueno, no sabemos cuánta gente intervino, no eran personas de baja estatura, son una condición atlética fuertes. Entonces, ¿cómo lo sometieron? Y bueno, también ella el forense nos dijo que los cuerpos tenían moretones, fueron golpeados antes de morir y los arrastraron a un vehículo para después irlos a tirar a ese pozo. Esa es la información que tenemos, Pepe. Completísima, como siempre, Rocío Galván. Gracias y pendientes. A ver si logramos que la fiscal nos conteste, le conteste a Grupo Fórmula y a través tuyo, desde luego, y nuestro también, para informar al público que reclama justamente detalles con precisión. Muchas gracias, Pepe. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias, Rocío Galván. Allá son las 5 de la tarde con 8 minutos, una hora menos con respecto al centro de México. Por supuesto, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha hecho pública un comunicado donde se asegura que le está brindando de hecho todo el apoyo y respaldo del gobierno mexicano a los familiares de los turistas fallecidos, asesinados. Entre tanto, el gobierno australiano desde el pasado 5 de abril emitió una alerta de alto grado de precaución a sus conciudadanos para viajar a México debido a la incidencia de delitos violentos, es lo que dicen allá en Australia. Otro asunto que ha conmocionado, por supuesto, en muchos sentidos desde el viernes, es el que se refiere a María Amparo Casar, politóloga, analista y demás. Hoy el presidente de la República volvió sobre el tema. Asegura que María Amparo Casar cometió actos de corrupción, que la muerte de su esposo no fue accidental, sino fue suicidio. Dijo que se trata de un tema de corrupción en Petróleos Mexicanos. Dijo que los mexicanos contra la corrupción y la impunidad, cuya presidenta es María Amparo, fue creada en contra del presidente de la República. Criticó que el Instituto Nacional de Acceso a la Información haya iniciado una investigación de oficio tras haberse difundido en la página de la presidencia documentos personales de María Amparo Casar y de sus hijos. Es un asunto público, es lo que justificó el presidente. Sara Pablo, hoy también volvió a ser tema María Amparo Casar. Te escuchamos con los detalles, Sara Pablo, buena tarde. Sí, Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que un grupo de intelectuales e integrantes de la sociedad civil hayan firmado un desplegado de apoyo a la analista política María Amparo Casar luego de que el gobierno mexicano hiciera público el expediente sobre la muerte de su esposo Fernando Márquez Padilla. Este documento que incluye pues algunos asuntos personales, documentos, direcciones, depósitos, así como el dictamen de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que determinó que se trató de un suicidio. Y bueno, pues el presidente López Obrador en la mañana dijo que quizá no se entendió bien cuál era el problema, porque dice el asunto es que se trata de un acto de corrupción y con este manifiesto no se va al fondo del tema, sino pareciera que se quiere decir que bueno, pues que se cometa la corrupción, pero
pero que quede en privado, que no se haga pública. Además, cuestionó que el Instituto de Transparencia vaya a investigar la filtración de datos personales porque, dijo, está al servicio de todos los adversarios de su gobierno. Esto fue lo que señaló. Hasta hubo un manifiesto que firmaron personalidades que siempre también, dicho sea de paso, están en contra de nosotros. Son los abajo firmantes en todo lo que significa cuestionarnos. Ahora que dan a conocer el manifiesto, alegan, fíjense, en vez de meterse al fondo, si hubo o no hubo corrupción, si hay o no hay corrupción, recurren al Instituto de la Transparencia, que es hechura de ellos, para decir se violó la privacidad, como si es válida la corrupción siempre y cuando se mantenga en secreto. Hay que tener cuidado porque si se da a conocer se puede cometer el delito, el grave delito de que se viola la privacidad. Imagínense cuánto hubiese yo cobrado por daños causados a mi persona, por calumnias, y aquí de lo que se trata es de un asunto público, completamente. El presidente dijo que son asuntos que van más allá de las elecciones porque un proceso de transformación lo que se busca es avanzar y lograr una sociedad mejor, y todo este tema se tiene que ventilar ya que está relacionado con corrupción. Estuvo en seguimiento al caso el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, quien dijo que no es creíble que Casar no estuviera enterada, ya que su hermano tuvo conocimiento de lo ocurrido y sabía que se trató de un suicidio, que así concluyeron los dictámenes periciales. Aclaró que el pago del seguro y la pensión solo procede cuando se trata de un accidente y no en caso de que el trabajador se quite la vida. Informó que se presentó la denuncia para buscar la reparación del daño por un monto de 58 millones de pesos, 31 por la pensión y 17.600.000 por el seguro. Dijo que el propio Instituto de Transparencia ha resuelto en algunos casos que cuando tenga que ver con corrupción la información no puede ser reservada, así lo explicó. No obstante, la mayoría del Pleno del INAI resuelve revocar la clasificación de la información con fundamento en el artículo 112, fracción 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y entre paréntesis dice: no puede reservarse información relacionada con actos de corrupción, se cierra el paréntesis, porque de acuerdo con información periodística o declaraciones de autoridades distintas a la ministerial, los asuntos se relacionan con actos de corrupción. De manera que la propia ley del INAI señala, el propio resolutivo del INAI del Pleno señala que no puede ser clasificada como reservada. Entonces, espero que esta información adicional que estamos dando deje claro qué fue lo que pasó. ¿Por qué consideramos esto un acto de corrupción? Porque siendo suicidio se le dio trato de accidente. Y ese es el resolutivo que señala el cierre de la averiguación de la Fiscalía. Y bueno, pues también sostiene que estos presuntos delitos pues no han prescrito porque se siguió cobrando esta pensión hasta hace unos meses. El reporte que tengo, Pepe. Bueno, pues
pues vuelve a ser tema, desde luego, Sara Pablo, este asunto. Justifica el director general de Petróleos Mexicanos la actuación y desde luego la publicación de los datos personales del caso, en donde se implica a la doctora María Amparo Casar, analista política, es decir, politóloga, colaboradora de este espacio informativo y demás, acusándola de haber cometido un fraude a la nación, concretamente a Petróleos Mexicanos, por una cantidad superior a 31 millones de pesos. Sin embargo, la opinión pública, la opinión expresada en medios públicos, diferentes medios de información de colegas de María Amparo Casar en el periodismo, en la academia, coinciden en que se trata de la respuesta de Presidencia de la República a lo señalado por la propia doctora María Amparo Casar en el libro que se llama Los puntos sobre las IES, dado a conocer la semana pasada, donde se revelan hechos y actos de corrupción cometidos durante el sexenio del presidente de la República. El que dice lo menos es quien habla sobre un caso de venganza, es Héctor de Mauleón en el periódico Universal, pero también Carlos Marín en el periódico Milenio Diario. Habla de un bajuno cobro de factura política. También Héctor Aguilar Camín, quien es mencionado en este asunto, dice que esto desató la furia presidencial. Denise Dresser dice que se trata de un régimen de abusocracia. Mauricio Merino dice que lo que trata el presidente es de cazar a la Casar. Y dice también Jorge Fernández Menéndez que la venganza desde Los Pinos es una forma de gobierno. En fin, en estos términos ha habido muchas expresiones de apoyo a lo que el presidente de la República considera adversarios de la Cuarta Transformación. Gracias, Sara Pablo, por la información. Hasta luego, Pepe. Buenas tardes. Hasta luego, buena suerte. ¿Qué dice, buenas tardes, qué es lo que dice el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos? Bueno, a través de su presidente, los comisionados y el comisionado presidente del INAI están diciendo que la divulgación de datos personales obliga al INAI a establecer una investigación de oficio para analizar todo lo que está ocurriendo con la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y asegura el INAI que se va a proceder hasta las últimas consecuencias. Explicaron que la divulgación del caso Márquez Padilla es grave, puntualizan que la indagatoria no tiene nada que ver con que se trate de un caso de corrupción, que la ley general establece que no se considera información reservada la que tenga relación con actos de corrupción. En principio, toda esa información es pública. Sin embargo, también hay que proteger datos personales o información confidencial. Es lo que dijo el comisionado presidente Adrián Alcalá Méndez. La comisionada Norma Julieta del Río lamentó que la filtración de la información personal de María Amparo Casar se está convirtiendo en una cotidianeidad en Palacio Nacional, no solamente esa, sino otras informaciones. Por su parte, la comisionada Blanca Lilia Ibarra insiste en que el INAI está trabajando con base en las facultades constitucionales que tiene. Esto es lo que le puedo informar en los hechos prácticos y concretos sobre el asunto de María Amparo Casar, que le digo ha provocado mucha atención en los medios de información, sobre todo, y claro, desde el embate que se ha suscitado desde Palacio Nacional, lo que para muchos es una verdadera infamia lo que se está cometiendo contra María Amparo Casar. Si hay un fraude, pues entonces que se sigan los procedimientos legales correspondientes en caso de que esto sea así, y que la acusada, la señalada, pueda defenderse, ser oída y escuchada en un juicio. Pero eso, hacer público el asunto, no revela sino el afán del presidente de la República por buscar venganza. Nos permite una pausa, vamos a regresar con más información, más detalles de la información. Hay mucho que decirle. ¿Qué pasa con el obispo de Cuernavaca, quien acusa intentona para dañar a la iglesia? Y también lo que está diciendo el obispo Jesús González, obispo de Chilpancingo, que el obispo Rangel fue víctima de tortura, y lo que dice el presidente, quien evita confrontar a la iglesia. En un momento todos estos detalles para usted. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.